revisando también el concepto que abarca pues todo lo que hemos estado viendo hasta el momento y que nos falta, que es la gerencia de construcción, como una especie de resumen de todo lo que hemos tocado, de la mayoría de los tópicos que hemos tocado durante estos días, y que les va a servir a ustedes de guía en su día a día como gerentes, ¿no? Entonces, bueno, este módulo nos vamos a apoyar, vamos a hacerlo también con 4 semanas. Estamos comenzando el día de hoy, 31 de enero. Nos vamos a ir ajustando también de acuerdo al cronograma, de acuerdo a lo que vayan indicando en la universidad. Si al final hay unos días de extensión o no, de manera de compensar los días que no pudimos tener clase. Aquí vamos a apoyarnos en 2 presentaciones, una que se llama oferta y contratación en construcción. No voy a tener tiempo de darla en detalle, de manera que ustedes tienen que revisarla porque no hay tiempo y además que es un poco tediosa para verlo acá en esta sesión, sino que ustedes deben revisar el material y leerlo. Yo me voy a limitar a resaltar los aspectos más importantes. Y otra presentación que se llama el proceso de la gerencia de construcción, que quizás ahí sí vamos a hacer un poco más detallado. Tenemos unos documentos como que son unos tips que yo le doy para tomar la decisión de cuando ustedes estén en la disyuntiva de participar o no en un proceso licitatorio. Okay, esto les puede ayudar para la toma de decisiones. Okay. Y una vez que toman la decisión de participar, de presentar una oferta, un presupuesto a algún ente contratante, tienen también un documento que les va a dar algunas orientaciones en cuanto a las estrategias a seguir en ese proceso licitatorio. También un documento muy importante que ustedes deben tener en cuenta, que son los informes de gerencia. Ustedes a lo largo de su carrera, dependiendo de dónde estén, si están representando al dueño del proyecto trabajan con el contratista, los contratos estipulan que deben haber deben emitirse unos documentos que van a informar de qué ha pasado en el transcurso del desarrollo del proyecto. Entonces ahí les voy a presentar unos ejemplos. Además les voy a entregar como una especie de guía de qué debe tener ese informe, ¿no? Que es lo mínimo que debe tener. Bueno, igualmente que los módulos anteriores van a tener una asignación grupal y un cuestionario basado en la información que vamos a estar revisando en este módulo. ¿Ok? Eso más o menos son las hojas de ruta en este módulo. Fíjense que más o menos guarda la misma estructura de los anteriores. Entonces, bueno, ya ustedes están familiarizados con esto. De todas maneras, si alguno tiene una pregunta, pues por supuesto estoy en posición de aclarársela. ¿Ok? Bueno, ya han entrado 10 personas. Bueno, vamos a comenzar con la materia, ¿no? Vamos a cambiar la ventana y nos vamos a ir a la presentación de oferta y contratación de obras o de proyectos de ingeniería, ¿no? También pudiéramos hablar denominarlo de esa forma. Ok. Esta presentación la mejoré un poquito, la actualicé hace como un año o un poco más. Entonces, bueno, siempre se le van ajustando cosas, ¿no? Entonces vamos a hablar esta vez de la oferta y contratación en la construcción, aunque esto es extensible a cualquier tipo de proyectos de ingeniería, básicamente. Ok. Lo hemos comentado ya de qué se trata un contrato, que es un acuerdo promisorio entre 2 o más partes que crea un vínculo legal. ¿Okay? Alguien está obligado a cumplir ciertas cosas y la otra parte también, ¿no? Es un acuerdo de compromiso para hacer o no hacer una cosa en particular. ¿Okay? Nosotros, en la medida en que nosotros a lo largo de la vida vamos estableciendo relaciones con los demás, vamos estableciendo relaciones que son muy, muy cercanas a lo que es un contrato, donde nos comprometemos a hacer algo o a cumplir algo y la otra persona también, ¿no? Y nos referimos a un marco
que establecemos de lo que se puede y no se puede hacer en ese vínculo, ¿no? Por ejemplo, hasta el matrimonio es una especie de contrato, ¿no? Cuando nos comprometemos con otra persona para estar casados, estamos estableciendo un marco que establece pues, cómo va a funcionar esa relación, y es una especie de contrato. Por eso se va a la jefatura civil y se hace un acto y se emite un acta de matrimonio donde se da fe que eso ocurrió, y bueno, y estamos sujetos pues a un marco que rige esa relación. Igual pasa pues con las relaciones comerciales, con los proyectos, etcétera, ¿no? Lo hacemos bajo un marco contractual. Ok. Aquí vamos a ver un poco cuáles son los elementos del contrato, ¿no? Cuando nosotros vamos a entrar a un contrato, tenemos que hacer una oferta, ¿no? Esa oferta van a haber 3 elementos importantes ahí. La oferta, pues, que es presentar para aceptación una propuesta. La aceptación, que es el cumplimiento por parte del oferente de los términos y condiciones de la oferta. O sea, el que va a aprobar esa oferta va a establecer unas condiciones, entonces yo las acepto. Y la consideración es cuando el que va a contratar impulsa un contrato, ¿ok? Entonces eso induce a que las partes lleguen a un acuerdo y se comprometan pues a firmar o se comprometan a crear el vínculo legal. Ok. Es importante que tengamos en cuenta que los contratos pueden tener muchos intereses divergentes, pero que deberían apuntar a una meta común. Fíjense que yo he estado hablando anteriormente un poco de cómo distribuir los riesgos, cómo distribuir las responsabilidades. Entonces los contratos lo que hacen eso, buscan trasladarle, el ente contratante busca trasladarle riesgo y responsabilidad al que contrata, ¿no? ¿Okay? Esto se basa en 2 ideas fundamentales: proteger las expectativas razonables de las partes, que dependen de las promesas contraídas por las otras partes, y compensar a las partes por daños resultantes al confiar en sus expectativas razonables. Ok, aquí hablo un poco de qué son expectativas razonables, eso lo voy a pasar. Algo un poco, esta es la parte un poco tediosa, que tiene que ver mucho con tecnicismos legales, pero bueno, ustedes lo pueden revisar. Entonces, ¿qué tiene el contratista que espera, ¿no? ¿Qué tiene derecho a esperar del contrato? Bueno, recibir completo todos los documentos del proyecto, además de ser correctos hasta el punto que transmitan confiabilidad. Hacer un trato justo y equitativo. Yo siempre he estado desde el principio hablando de esto, que debemos buscar, ustedes por eso tienen que aprender de contratación y tener pues ciertos elementos legales para poder en el momento de discutir los contratos, las condiciones, puedan llegar a unas relaciones que sean equitativas y que sean justas. Ok, por otra parte, el contratista espera ser compensado a tiempo por un desempeño aceptable. El dueño, por su parte, espera recibir lo que ha pagado al precio pautado, presupuesto, en la calidad apropiada, el alcance y en el tiempo previsto, de acuerdo al cronograma, ¿no? Y en la extensión o alcance que haya sido apropiadamente indicada en el contrato. ¿Ok? Entonces, esto es más o menos como fluyen la información o los compromisos, ¿no? El dueño envía, pues, se compromete con documentos y compensar al contratista. ¿Ok? El contratista, por otro lado, se compromete a entregar un producto de acuerdo pues, a las condiciones que quedaron pautadas en el contrato. ¿Ok? ¿Cuándo tenemos un contrato de adhesión? Generalmente en construcción, en los proyectos de obras civiles o en los proyectos en la industria de la construcción, generalmente o mayoritariamente el mayor cliente, por lo menos en Venezuela, es el Estado, ¿no? Entonces son contratos que generalmente son unilaterales, ¿no? Porque se rigen por la ley de licitaciones. Entonces, esos son contratos de adhesión, que es un contrato redactado o escrito por una sola parte y presentado a la otra parte como la correspondiente adhesión. O sea, yo acepto las condiciones que me están presentando.
La mayoría de estos contratos se producen en el sector construcción, sobre todo en el sector público. O sea, nosotros no nos sentamos, si vamos a contratar, por ejemplo, con la gobernación del Estado, no nos sentamos a discutir las cláusulas del contrato, sino simplemente la gobernación tiene un departamento legal que diseña un contrato con unas condiciones, y si nosotros estamos en el interés de trabajar con ellos, nos tenemos que ajustar a las condiciones que ellos proponen o que ellos plasman en el contrato. Entonces, es un contrato de adhesión. Ahora, cuando nosotros tenemos la oportunidad de sentarnos en una rueda de discusión con el ente contratante, generalmente esto pasa mucho más en el sector privado, podemos... Ya, un momento. Saca aquí en ese caso, cuando estamos en una discusión con un ente privado, podemos entrar en un proceso de negociación, pues hay un tira y encoge, se negocian las cláusulas del contrato y bueno, hasta que se llegue a un acuerdo en ese sentido. Entonces ahí es un contrato que se negocia, que se discute y que ambas partes intervienen en la conformación de las condiciones de ese contrato. Ok. Bueno, aquí hablo un poco de los principios del contrato de adhesión. Ahora voy a nombrar algunas de las cláusulas más importantes que deben tener cualquier tipo de contrato de construcción. Entonces, acuérdense que hablamos también en principio que los contratos, los proyectos, normalmente los proyectos no son perfectos, generalmente van a tener muchas variaciones. Es muy difícil que nosotros tengamos un proyecto al 100%, donde lo que establecemos en principio se mantenga exactamente igual o invariable a lo largo del curso de la ejecución del proyecto. Van a seguir siempre modificaciones, ¿ok? Por diferentes razones, ¿no? Entonces, una cláusula muy importante que debe estar en todo contrato es una cláusula que tenga que ver con las modificaciones que surjan a lo largo de la ejecución del proyecto. ¿Okay? Y esa se incluye para autorizar al dueño para que pueda introducir alteraciones al contrato, previniendo que los cambios contemplados estén dentro del alcance general del acuerdo. Entonces, aquí hay unos elementos que debe tener esa cláusula de modificación, ¿ok? Porque nosotros, si póngase del lado del contratista, nosotros unilateralmente no podemos introducir cambios al proyecto, tienen que estar aprobados por el dueño del proyecto, que es el que financia el proyecto, ¿no? Y es el que va a autorizar cualquier modificación. E incluso si el contratante es el que promueve esas modificaciones, él tiene que estar claro que esas modificaciones van a introducir cambios en el alcance del contrato, cambios en el tiempo, puede ser que sea necesaria una extensión de tiempo, o también va a generar un incremento en el costo del proyecto. ¿Ok? Aquí está el procedimiento, cómo debe hacerse. Luego tenemos, fíjense, el significado de la cláusula de modificación, los contratos de construcción, es que en cualquier contrato nadie tiene el derecho inherente para hacer cambios, a menos que el contrato establezca una cláusula de modificación donde se indique la persona o las personas autorizadas para introducir esos cambios al contrato. Por lo tanto, solo si esa cláusula existe es posible incorporar cambios durante la ejecución del proyecto. O sea que unilateralmente nadie puede estar proponiendo cambios siempre que o sea, si no están esos cambios aprobados y de acuerdo al procedimiento que establezca el contrato. La cláusula de disputa, también muy importante, prevé el mecanismo para resolver los desacuerdos, las disputas que puedan surgir en el curso del proyecto, de manera que este pueda continuar sin interrupciones. ¿Ok? Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos, que no tenemos que estar todo el tiempo generando disputas en el proyecto. O sea, por eso que las cosas tienen que estar muy claras desde el principio. ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Ok? ¿Cuáles son las vías de resolución de desacuerdos, etcétera? Entonces, sin embargo,
no todo es perfecto, puede ser que surja algo, pero debemos evaluar dos aspectos importantes en ese sentido. Ok, se deben evaluar todas las perspectivas y posiciones y debemos evaluar los riesgos y las recompensas inherentes en la parte del conflicto. Debemos buscar un ambiente que evite este tipo de situaciones, porque generalmente, ¿qué pasa cuando hay una disputa? Lo más seguro es que el proyecto se paralice, mientras se resuelve esa situación. Entonces, durante ese tiempo que está el proyecto paralizado, tenemos pérdidas económicas, porque bueno, el proyecto no se va a terminar a tiempo como estaba previsto. Tenemos costos que independientemente que el proyecto esté paralizado o no, se incurren en esos costos. Entonces hay que hablar mucho esto de las disputas. Ok, otra cláusula importantísima del contrato es la cláusula donde está determinado el precio del contrato de construcción, o sea, qué es lo que va a cobrar el contratista al contratante. Entonces prevé el mecanismo para asignar el precio del proyecto, que ese mecanismo de asignar el precio del proyecto va a depender mucho de lo que vamos a ver en este módulo, las modalidades de contratación que nosotros estemos utilizando en ese contrato. Okay, cada proyecto tiene características únicas, precio diferente en cada construcción. Okay, y cómo está conformado, que lo hemos visto también, el precio del contrato de construcción. Bueno, los costos, es una pirámide, ¿no? ¿Dónde están los mayores costos? En los costos directos del proyecto. ¿Cuáles son los costos directos del proyecto? Los materiales, la mano de obra, los equipos, ¿ok? Que están directamente ligados a la construcción del proyecto, ¿no? Donde están los mayores recursos. Luego están los costos de supervisión, fíjense que son un poco menores, los gastos administrativos y finalmente la utilidad, ¿ok? Esta pirámide que vemos aquí conforma el precio del contrato, ¿ok? Otra cláusula importantísima, la cláusula con la cual vamos a manejar o distribuir los riesgos que se generan o que se producen durante el curso de la ejecución del proyecto. Entonces ahí se toman previsiones para la distribución del riesgo en los contratos. Entonces es donde yo le solicito la póliza de seguro, la póliza de responsabilidad civil, bueno, una serie de las fianzas que van a proteger a las partes frente a un conjunto de riesgos que surgen por diversas razones, ¿no? Durante el curso del proyecto, ¿no? Entonces, esta cláusula asigna responsabilidad para la cobertura de los costos de situaciones previstas o imprevistas en el curso del proyecto. ¿Ok? Aquí vemos una lista de responsabilidades con riesgos asociados asignadas a las partes involucradas, ¿no? Entonces, esos son elementos que pueden generar riesgo durante la ejecución del proyecto. Por ejemplo, riesgos por fuerza mayor, pagos indebidos a actos de Dios, huelgas, guerras o motines. ¿Qué quiere decir esto? Por actos de Dios se refiere, por ejemplo, cosas que están totalmente fuera de nuestro alcance, por ejemplo, como un terremoto, ¿no? Se produce un terremoto, la obra, bueno, se derrumba la obra que estábamos ejecutando. Bueno, ahora, ¿quién cubre los costos de eso? ¿Cómo se distribuyen los riesgos de eso? Bueno, probablemente cuando se estableció el contrato se solicitó un seguro a todo riesgo contra eventos naturales, por ejemplo, una inundación, un terremoto, un tornado, por ejemplo, que pasa mucho en otros países. Los otros son huelgas, guerras, son eventos que nosotros no podemos controlar bajo ninguna manera, ¿no? Un motín, por ejemplo, hay una huelga laboral del sector construcción, o un paro general, paro nacional, ¿no? Los que tuvimos en el año 2002, que hubo un paro nacional y teníamos obras en curso, pues nos vimos afectados en ese sentido, ¿no? Tuvimos que paralizar las obras, estuviésemos de acuerdo o no de acuerdo, o por ejemplo, las obras se paralizaron y eso generó atrasos, costos, multas, etcétera. Por ejemplo, cuando los problemas de escasez de gasolina,
la persona no se podía trasladar. Son elementos que nosotros no controlamos, ¿no? Por eso se llama actos de fuerza mayor o situaciones de fuerza mayor. Las indemnizaciones, los pagos por pérdidas, daños incurridos por otra parte, las fianzas, cobertura para daños producto de disputas, incumplimiento laboral, capacidad, cumplimiento, etcétera. Las leyes laborales, pagos por violaciones a las leyes laborales y regulaciones en el sitio de trabajo. Las condiciones diferentes del sitio, responsabilidad por costos extra debido a condiciones inesperadas en el sitio. Por ejemplo, yo voy a hacer una construcción, tengo que hacer un sótano y está estipulado en el contrato o la información que manejaba que según el estudio suelo, que el suelo en esa zona era simplemente un suelo que podía ser con excavación normal, pero cuando llego al sitio me consigo con roca. Entonces, bueno, eso induce pues a unas modificaciones del contrato, a un cambio de estrategia, etcétera, y eso va a generar responsabilidades. Y bueno, ¿cómo manejo yo esa responsabilidad en ese sentido? ¿Cómo distribuyo los riesgos? Okay, los retardos y extensiones de tiempo, la liquidación de daño, que son pagos por defectos en la construcción por medio de pago de cantidades acordadas con antelación. O sea, se establece en el contrato cuáles son los montos de las multas por cada día de atraso, por ejemplo, o incumplimiento en la calidad del proyecto. Daños consecuenciales, bueno, seguridad ocupacional y salud de los trabajadores, pagos por incumplimiento de las leyes y las regulaciones, los permisos, licencias, leyes y regulaciones. Regulaciones de igualdad, bueno, una cantidad de responsabilidades con riesgos asociados que el contrato debe establecer, debe prever cómo se van a manejar. ¿Ok? Ok, estoy un poco ronco hoy. Bueno, aquí me estoy adelantando un poco porque si ustedes ven esta lámina, aquí van a ver varios tipos de contratos que los vamos a ver en más detalle más adelante. Aquí tenemos el contrato por suma global, el precio unitario y por administración. Entonces, ¿cuál es la idea de este gráfico? Que ustedes vean si existen partidas o se toma en cuenta o se considera alguna previsión económica, sobre todo en esos tipos de contratos, por la ocurrencia de estas situaciones que vemos acá, ¿no? Situaciones o contingencias imprevistas como por efectos naturales, o sea, prolongación de épocas de lluvia, por ejemplo, económicas, variaciones menores al 5% en los precios de adquisición de materiales, mano de obra, equipo. Bueno, fíjense, el caso de Venezuela, que es un país que tiene uno de los récords mayores en inflación. Entonces, bueno, si nosotros vamos a contratar o asumir un contrato de obra en Venezuela, debemos que tomar previsiones para mitigar el efecto de la inflación. Pues entonces, lo primero que tenemos que ver es que nuestro contrato permita el ajuste inflacionario de los precios. Si no, es una locura. Si nosotros accedemos a firmar un contrato que no prevé el efecto de la inflación, bueno, de una vez ya estamos condenados al fracaso, porque simplemente no vamos a poder cubrir los costos porque van a estar afectados por la inflación y pues el presupuesto que tenemos no va a alcanzar. Entonces, por ejemplo, en un contrato de suma global sí lo prevén, un contrato de precio unitario también, mientras que un contrato de administración no, porque en un contrato de administración no tengo problema con la inflación porque simplemente yo voy a relacionar todos los costos, me los van a pagar y sobre esos costos simplemente voy a tener un porcentaje o un fee que he acordado con el contratante. Bueno, y así sucesivamente, situaciones que tienen que ver con las personas, errores de cuantificación, omisiones en el presupuesto, errores en la investigación de los costos de materiales, por ejemplo, errores en la estimación de los tiempos de construcción. O sea, yo hice una planificación errada, dije que el contrato lo podía ejecutar en 3 meses y al final terminé haciéndolo en 4 o en 5. Entonces, bueno, eso va a tener implicaciones. Y, bueno, ¿quién asume todas esas implicaciones, no? Si me equivoqué en el momento que coloqué las cantidades de horas en el presupuesto, o sea, una cantidad de situaciones que pueden existir
por motivos naturales, económicas o humanas. Entonces, veo si en cada uno de estos contratos puedo tener las previsiones para mitigar esas condiciones. ¿Ok? Ok, seguimos hablando de los riesgos. Los dueños, ¿qué buscan los dueños cuando establecen las condiciones que distribuyen el riesgo en los contratos? Bueno, quieren que compartir esos riesgos, distribuirlos, trasladárselos al contratante, a los contratistas, ¿ok? Entonces, ellos quieren calidad a costo razonable, pero son a veces adversos a compartir los riesgos. Quieren que un lado pues asuma todos, ¿no? O ofrecer, o sea, prefieren compartir los riesgos a compartir los riesgos. O sea, son adversos a compartir los riesgos o a ofrecer incentivos para mejorar la calidad. Ok, sin embargo, en años recientes, y quizás esto yo lo veo impulsado por la gerencia de construcción, la gerencia de proyectos, que tienen un enfoque distinto al que tenían el ingeniero residente, el ingeniero inspector. Los dueños reconocen que no obtienen la calidad esperada cuando toman del contratista, o sea, cuando le transfieren absolutamente todo al contratista, ¿ok? Entonces se han dado cuenta que ahora tiene más sentido aceptar el concepto de compartir riesgos y distribuir riesgos, ¿no? Como elemento en las contrataciones. Entonces, ¿qué se busca ahorita? Nosotros como gerente de proyecto debemos orientar al dueño del proyecto cuál es la manera de distribución de esos riesgos y hacerlo de forma equitativa, de manera que todos los involucrados, todos los agentes involucrados en el proyecto asuman una cuota de riesgo que les corresponde. ¿Okay? De manera que la carga no esté nada más en un grupo, sino que distribuir esa carga, y eso va a hacer que el proyecto pueda fluir pues, de manera más fácil, sin menos contratiempos, ¿no? Y con mayores probabilidades de éxito. Hoy estoy muy ronco, la voz me está fallando. ¿Alguna pregunta? Ok. Bueno, entonces los contratos sirven de vehículo para asignar el precio a la construcción, establecer el tiempo de ejecución y estructurar la distribución de riesgo entre las diferentes partes involucradas. Solo el propietario tiene el derecho, tiene el poder de decidir qué tipo de contrato deberá implementarse. Sin embargo, nosotros como gerente de construcción podemos sugerirle al dueño del contrato, dependiendo del tipo de proyecto y las condiciones actuales, cuál modalidad de contratación le pudiera convenir más. ¿Ok? Pero para hacer eso debemos tener capacidad para conocer en detalle las diferentes modalidades que pudiéramos utilizar y qué implicaciones tienen esas modalidades en cuanto a responsabilidad y riesgo. ¿Ok? Entonces nosotros debemos orientar al dueño del proyecto cuál es el contrato que más se adapta a su proyecto y además ayudarlo a establecer los términos del acuerdo contractual. ¿Ok? Ok, otro elemento que tenemos que influir nosotros es para determinar cuál contratista se puede considerar que es responsable, ¿ok? O que es apto para poder entrar en contrato, para poder asumir el contrato, ¿ok? Y que básicamente son los mismos que los parámetros que nosotros utilizamos cuando nosotros seleccionamos al contratista, ¿ok? ¿Cuáles son esos parámetros? Bueno, ¿qué experiencia y competencia técnica tiene el contratista? ¿Ok? ¿Cuál es su récord de desempeño? ¿Qué obras ha ejecutado? ¿Qué proyectos? Bueno, y si los proyectos que ha ejecutado han sido exitosos, o sea, entonces por eso que yo le pido al contratista, bueno, pásame una relación de todas las obras que tú has hecho, ¿ok? Y una descripción de esas obras, y si cumpliste con el tiempo establecido y con la calidad que estaba prevista. ¿Qué posición financiera actual, basada en el balance en general, que lo vimos en contabilidad, y el estado de ganancias y pérdidas, tiene el contratista? Pues para ver si él tiene capacidad financiera para asumir el proyecto que
estaría pues dispuesto o que tiene interés de firmar el contrato. Okay, si ese contratista tiene suficientes activos para asumir los compromisos, para pagarles a sus trabajadores, para comprar los materiales, etcétera. ¿Qué capacidad de afianzamiento que está también ligada a la posición financiera? Okay, es el tope el cual las compañías de seguros me van a permitir o me van a emitir fianzas, ¿no? Realmente la capacidad de afianzamiento está ligada a la capacidad de contratación que tiene la empresa. La carga actual de trabajo, ¿okay? Esa empresa actualmente ¿cuántos proyectos está ejecutando? Está ejecutando 12 proyectos. Bueno, probablemente nos daríamos cuenta ahí que asumir un proyecto adicional puede ponerlo en condiciones comprometidas de cumplimiento, porque no va a tener los recursos. Entonces, o ahora está haciendo un solo proyecto y tiene suficiente capacidad instalada. Bueno, entonces eso es una situación diferente también. La historia de disputas y litigios, ese contratista ha sido demandado o tiene demandas en curso. Si el contratista ha tenido varias demandas en curso, quizás no es un contratista con el cual yo pueda sentirme pueda tener confiabilidad, porque pudiera ser que ese contratista tiene un potencial o puede ser potencialmente conflictivo, ¿no? Entonces yo de a priori no me voy a meter en una relación contractual con alguien que ha tenido problemas legales con anterioridad, ¿no? Incumplimiento de contrataciones. Por eso la ley, por ejemplo, la ley de licitaciones establece que una vez que todo contratista culmina una obra, se debe emitir un informe, el ente contratante debe emitir un informe para enviarlo al Registro Nacional de Contrataciones y indicar pues si el contratista cumplió o no cumplió con el contrato establecido. Si el contratista no cumplió, el Registro Nacional de Contrataciones puede suspender a ese contratista y ese contratista no podrá contratar con la administración pública durante el tiempo que esté suspendido. ¿Ok? Entonces, eso es un elemento que nos da, pues, si el contratista es confiable o no, pues si ha incumplido o no ha cumplido, o ha cumplido con las contrataciones con las cuales ha estado involucrado. Ok. Entonces, vamos a entrar ahora a ver las modalidades de contratación, ¿no? Vamos a agrupar estas contrataciones, otros tipos de contratos, de acuerdo a 3 categorías. De acuerdo a las garantías y responsabilidades, de acuerdo al alcance de los servicios y según la modalidad de pago. ¿Okay? Esa es una manera de clasificación que yo he tomado. Hay otros profesionales que lo enfocan distinto, hay textos donde hay otras clasificaciones, pero bueno, esta es bastante aceptada y es bastante común. Ok, entonces, según el acuerdo de los servicios, bueno, aquí tenemos diferentes tipos de contratos. No los voy a entrar en detalle, se los voy a nombrar. Más adelante se explican pues con más detalle. Tenemos contratos de asistencia técnica, donde suministramos personal para atender algunos aspectos de algún proyecto. Contratos de ingeniería y o diseño, donde están más enfocados en la etapa del proyecto donde se desarrolla la ingeniería y el diseño de la obra. Puede comprender ingenierías básicas y detalles o su combinación. Ok, fíjense, el contratista responsable del diseño es responsable del diseño y el plazo de ejecución del diseño, así como los costos del servicio. Tenemos contratos de IPGC, que es Ingeniería, Procura y Gerencia de Construcción, que incluye servicios de la procura y el suministro pues, de todos los insumos necesarios al proyecto, y servicios de gerencia de construcción, de coordinación, de dirección de las actividades, ¿no? Aquí el contratista comprende el diseño, la compra de los materiales, los equipos. Ok. Luego, contratos de IPC, que es Ingeniería, Procura y Construcción, es una modalidad muy parecida a esta. Los contratos llave en mano, donde el ente contratante se asume absolutamente toda la responsabilidad, okay, incluye el diseño y construcción de la obra, okay, asume, incluso a veces pudiera asumir el financiamiento,
Y tenemos servicios profesionales de consultoría, que no son servicios de construcción, sino servicios de profesionales en un área específica. Por ejemplo, los que se dedican a los proyectos, o los que se dedican a asesoría en suelos, por ejemplo, en geotecnia, o cualquier profesional que desarrolle o que ponga a su servicio la experiencia y conocimiento en un área específica. Ok. Luego tenemos, de acuerdo a la modalidad de pago, bueno, hay contrataciones que están en base a costos unitarios, okay, que esos son los análisis de precio unitario. Ok, ahí podemos establecer, bueno, aunque hay varias otras modalidades, está de tarifa o sueldo, ok, la unidad, por unidad de trabajo, puede ser horas hombres, por ejemplo, es una unidad. Ok, yo establezco cuánto es el costo de hora hombre y yo voy a hacer un trabajo, por ejemplo, de asesoría y bueno, son tantas horas hombres al mes, ya puedo entonces definir cuál es la modalidad de pago, pues. Luego están tarifa, sueldo, unidad de tiempo, unidad de trabajo, más un estipendio. Luego tenemos, bueno, aquí costos globales, cuando nosotros nos comprometemos a hacer algo por un costo fijo, ¿ok? Sin precisar en detalle cada uno de los componentes, ¿ok? Eso lo vamos a ver en los contratos suma global, o precio máximo garantizado, pues cuando establecemos un tope. De acuerdo a las responsabilidades, bueno, tiene que ver mucho con lo que hemos visto anteriormente. Aquí tenemos diferentes modalidades. ¿Okay? Entonces, uno de los elementos que nosotros vamos a estar constantemente enfrentando es tomar la decisión de qué modalidad escoger para llevar adelante nuestros proyectos. Entonces, una de las preguntas que nos hacemos cada vez que estamos en esa situación es, bueno, ese proyecto lo vamos a manejar por precio fijo o por precio variable, ¿ok? Eso va a depender en la modalidad del contrato, la manera como vamos a manejar los recursos, la parte financiera, etcétera. Entonces, ¿qué caracteriza cada una de esas modalidades, no? Cuando yo quiero trabajar con precio fijo, o sea, que es un precio que desde el principio yo establezco, desde el principio del proyecto, y ese precio no va a variar, es porque de repente yo tengo poca disponibilidad de personal técnico para poder controlar el proyecto si fuese de precio variable, pues si no tendría que estar revisando cantidades, precios, etcétera, ¿no? Aquí ya yo establezco un precio fijo y yo sé cuánto me va a costar al final. Ok, pero para hacer eso tengo que tener un conocimiento muy amplio del proyecto. El proyecto tiene que estar bien detallado, tiene que estar bien definido. Ok, o puede ser una actividad que yo conozco muy bien, que es repetitiva y yo sé cuánto cuesta y yo puedo definir un precio fijo. Ok, por ejemplo, un técnico de aire acondicionado que se encarga de instalar aire acondicionado tipo split por decir algo, de 5 toneladas, y que él al mes instala 20 aire acondicionados con las mismas características, él ya puede definir una tarifa de instalación de ese aire, ¿no? Dice, bueno, la instalación de ese aire cuesta $60, por decir algo, independientemente de que existan pequeñas variaciones por las condiciones específicas de cada sitio donde va a instalar esos aires, pero ya le establece una tarifa fija, ¿ok? Entonces, cuando nosotros contratamos la instalación de ese aire acondicionado, ya estamos amarrados a un precio que va a ser independientemente si el señor tiene que poner más o menos metros de cable, más o menos metros de tubería, más o menos metros de material aislante, etcétera. ¿Ok? Ya hay una experiencia previa satisfactoria y él puede determinar que hacer esa actividad tiene un costo fijo, ¿no? Pero aquí habla de financiamiento externo. Ahora, cuando tenemos precios variables, tenemos que tener a alguien que controle esos precios, ¿no? Se necesita, o cuando tenemos que comenzar inmediatamente los trabajos, que no tenemos un proyecto altamente definido, deberíamos hacerlo con precio variable. O cuando estamos haciendo, por ejemplo, una remodelación, una rehabilitación, que no conocemos exactamente con qué nos vamos a conseguir, deberíamos escoger precio variable. Cuando son tecnologías poco conocidas, ¿ok?
cuando tenemos bajo conocimiento del proyecto. Ok. Entonces, aquí tienen una lista. No sé cómo está, nadie me pregunta nada, a veces que todo está perfectamente claro. Ok. Bueno, mira, cuando vamos a una relación contractual natural, lo normal es que las partes traten de transferirle el riesgo una a la otra. ¿Ok? Por ejemplo, yo te voy a contratar a ti para que me hagas la casa, y si es un contrato unilateral, yo te puedo decir, bueno, mira, si tú me estás pasando el cronograma de ejecución de la obra y dices que me vas a hacer mi casa en 2 meses. Ok, pero si tú te pasas de esos 2 meses, yo te voy a cobrar por cada día de retraso una multa que va a ser el 50% del precio del presupuesto. Entonces tú dices, bueno, epa, no, eso es muy riesgoso para mí, porque yo sé que yo puedo cumplir, pero puede existir algún imprevisto que no está bajo mi capacidad y yo no estoy dispuesto a asumir ese riesgo. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos, porque si yo me tardo un día, estoy perdiendo la mitad del precio del contrato. Y si me tardo otros 2 días, ya estoy perdiendo todo. Si me tardo 3 días, ya estoy en pérdida. ¿Ok? Entonces, yo digo, bueno, no, mira, vamos a hacer otra cosa, ¿no? O sea, este es en el caso que tú tienes la posibilidad de discutir las cláusulas del contrato. Vamos a hacer una cosa. Mira, esa multa que me está poniendo es exagerada, vamos a compartir los riesgos, vamos a llegar a una multa que sea razonable, vamos a poner que sea el 10%, el 5% del costo del contrato por cada día de retraso. Bueno, es mucho más manejable que sea el 50%. Pero además, vamos a seguir haciendo esto más equilibrado. Si tú me estás poniendo una multa por cada día de atraso, del 5% del costo del contrato, bueno, vamos a poner también una compensación o un premio por cada día que yo termine la ejecución de la obra antes de lo que estaba previsto en la planificación. O sea, la planificación del contrato decía que yo tenía que hacerte la obra en 2 meses, en 8 semanas, y si yo termino en vez de en 8 semanas termino en 7, yo te estoy generando un ahorro, ¿ok? Porque me vas a pagar menos, porque ya vas a tener a disposición la obra. Entonces, ese ahorro, bueno, vamos a compartirlo. Si yo te estoy ahorrando, por decir ahí, por el hecho de en vez de hacerlo en 8 semanas, en 7 semanas, y eso genera un ahorro del 5% también del contrato, bueno, por lo menos premiame con el 2.5 y tú te quedas con el 2.5 de ese ahorro. Ahí estás transfiriendo el riesgo. ¿Ok? Es una manera. Otra manera de transferir el riesgo es cuando el ente contratante le solicita al contratista un conjunto de fianzas, una fianza de fiel cumplimiento que él se le va a ejecutar en caso de que el contratista no cumpla de acuerdo al alcance del contrato, o sea, él no cumple con la calidad o con el tiempo, una fianza laboral que proteja al contratante de que el contratista haya cubierto todos los compromisos que tenía con sus trabajadores, o un seguro de accidente a terceros. Bueno, se resulta que el contratista está pintando la fachada de un edificio y uno de sus trabajadores tropieza y tumba el cuñete de pintura y cae en el estacionamiento, golpea el pavimento y la pintura se esparce por todos lados y termina manchando la pintura de 5 carros, por ejemplo, de 5 vehículos que están en el estacionamiento. ¿Okay? ¿Quién asume esos costos de pintar nuevamente esos vehículos? ¿El ente contratante? No, el ente contratante por eso le pidió al contratista un seguro de daños a terceros, y bueno, él tendrá su seguro que responderá por esos costos y tendrá que mandar pintar los carros, y el seguro pues se entenderá con ellos. Pues entonces, son la manera de distribuir los riesgos dentro de los contratos. Hay muchas maneras, ¿no? Pero tenemos que estar pendientes de que siempre va a haber riesgo
y a incertidumbre. Entonces tenemos que buscar los mecanismos de mitigar, y la idea también es que esos riesgos los compartamos en lo posible, que no quede la carga de un solo lado. ¿De acuerdo? Sí, entendido. Ok, entonces bueno, aquí tenemos una lista de diferentes modalidades de contratación. No voy a entrar en detalle. De hecho, ustedes van a tener en las actividades de este módulo, van a tener que comparar algunos de ellos. De repente van a tener, bueno, que yo les voy a decir, bueno, describa y compare el contrato de precio unitario frente al contrato de suma global. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? ¿Cuándo usamos esa modalidad de contratación? Entonces, bueno, tenemos el contrato de suma global, el contrato de precio unitario, contratos negociados, donde nos reconocen los costos, son costos reembolsables, ¿ok? Y bueno, sobre esos costos nosotros podemos aplicarle un porcentaje o un fee, que es una tarifa. Los contratos de servicios profesionales de consultoría, los contratos de gerencia de construcción, ¿ok? Con sus diferentes modalidades, los contratos de concesión, ¿ok? Por ejemplo, los que estaban antes, que ahorita las concesiones no son concesiones, los peajes, por ejemplo. Antes se daban contratos de concesión donde empresas privadas asumían la operación y el cobro de peajes, y esas empresas privadas como contraparte tenían que encargarse del mantenimiento y mejoras de las vías, incluso en esa época, cuando eso funcionó en Venezuela. Parte de las condiciones de esos contratos incluían que tenía que haber, por ejemplo, ayuda vial, pues habíamos grúas y ambulancias y todo este tipo de cosas, porque eso lo establecía el servicio. ¿Okay? Y están las asociaciones público-privadas, que creo que ustedes ya les hablé de esto, que son modalidades donde se asocian entes públicos con empresas privadas para desarrollar obras de gran envergadura, ¿ok? Sobre todo obras de infraestructura. Entonces, bueno, aquí tenemos todas esas modalidades, y bueno, la idea es que de aquí en adelante vamos desarrollándolas. No voy a entrar en detalle porque esto es muy largo, donde agarramos cada uno de estos modalidades de contratación y las explicamos, o sea, su descripción, de qué tratan, cuál es el alcance y qué características tienen. Además, indicamos qué ventajas proporcionan, qué desventajas tienen también, cómo se selecciona el contratista en esta modalidad. ¿Ok? Entonces ya pueden tener una visión. Igual lo vamos haciendo con el resto, ¿no? Aquí tenemos precio unitario, que es el contrato más tradicional, es la modalidad que se utiliza en la contratación pública. ¿Okay? ¿Por qué? Porque en la contratación pública están separados el proceso. O sea, primero tiene que haber un diseño, un proyecto. Ese proyecto se determina cuál es el costo de ese proyecto. Entonces, el ente contratante público tiene que solicitar los recursos de ese proyecto. Entonces, bueno, si es, por ejemplo, la gobernación, va a la Asamblea Legislativa. Si es a nivel central, debería ir al Congreso Nacional y estar incluido en el proyecto el proyecto nacional, ¿no? Porque no se puede contratar nada si no está previsto en el presupuesto nacional o en el presupuesto local o estatal, ¿no? Entonces, una vez que se pasa el proceso de selección del contratista a través de un proceso licitatorio, y bueno, entonces se hace en base a un presupuesto que tiene análisis de precio unitario, cantidad de obras, etcétera. ¿Okay? Esa es la manera tradicional en la administración pública. Ya, bueno, aquí tenemos la descripción, la aplicación, características, ventajas, desventajas y modalidad. ¿Okay? Nos vamos a dar cuenta que cada figura de contratación puede ser que sea más rígida, más flexible. Tenemos que ver cuál es la que se adapta mejor al tipo de proyecto que vamos a desarrollar. ¿Ok? Luego, los contratos negociados, que son costos reembolsables más me refiero a que hay varias modalidades, ¿no? Aquí las vemos, algunas de las estructuras más comunes de contratos con costos reembolsables, que son costos más un porcentaje del costo más una tarifa fija,
costos más tarifa fija, más una cláusula de utilidad compartida, y costos más una tarifa variable. ¿Okay? Esa tarifa variable, aquí podemos tener un ejemplo de cómo pudiera ser. ¿Okay? Bueno, esos son para quizás obras mucho más sofisticadas, o obras, por ejemplo, de remodelaciones, obras cuando el ente contratante no tiene mucha, quiere transferir, quiere quizás no conoce mucho de construcción, quizás para llevar precio unitario, análisis de precio unitario, presupuesto, entonces asume esta modalidad. Obras en proceso también, que ya han sido comenzadas, y es difícil de determinar las cantidades que han sido ejecutadas y las cantidades que faltan. Entonces, bueno, esta modalidad es bien interesante. Aquí están las características, la descripción, aplicación. Bueno, aquí vamos con cada una de las modalidades, las explicamos un poco, las desarrollamos. Tienen sus pequeñas variaciones una entre otras, pero lo importante de esto es que ustedes ven que hay alternativas de contratación, no solamente el precio unitario y el precio suma global, ¿no? Bueno, vamos a seguir avanzando. Aquí tenemos los contratos de servicios profesionales que están para servicios básicos, integrados, técnicos, especiales. Aquí se los describo también. Servicios básicos, estudios de mercadeo, estudios de proceso, información básica. Servicios integrados, bueno, estos son diferentes. O sea, yo hago esto también para que ustedes vean el abanico de alternativas que tenemos nosotros como profesionales. No es únicamente construir. Ustedes pueden enfocarse en cada uno de estos nichos y desarrollar su carrera profesional, pues. En estudios integrados, bueno, estudios de factibilidad, estudios de ingeniería conceptual y básica, o sea, proyectos, supervisión, gerencia integral de proyectos, planificación, gerencia de compras, gerencia de construcción, puesta en marcha de instalaciones, etcétera. La parte de servicios técnicos, bueno, miren todo lo que pueden hacer: estudios geotécnicos, inspección, residencia, elaboración de normas técnicas, estudios técnicos, económicos y administrativos, diagnóstico. Ahí estaría también la parte de patología de la construcción, ¿okay? Controles de calidad, etcétera. Y servicios especiales, avalúos, ¿okay? Los que nos dedicamos a determinar el precio de los inmuebles. Testificaciones legales, lo que sirven como árbitros en disputas de proyectos, cursos de adiestramiento, informática, asesorías. Bueno, se pueden dar cuenta que hay un abanico de posibilidades increíbles. Simplemente lo que tenemos que definir bien es qué nos vamos a enfocar y desarrollar la carrera en ese sentido. Ok, luego pues entramos a los contratos de construcción, que aquí sí quiero profundizar un poquito. Acuérdense que mi enfoque aquí es la gerencia de construcción, por eso tenemos este módulo que le vamos a dedicar bastante tiempo a eso. Entonces, aquí sí me voy a detallar. Es un método que el propietario otorga múltiples contratos a contratistas de diferentes especialidades. En la ausencia de un solo contratista, el dueño es responsable de programar, coordinar y gerenciar el proyecto. Por eso contrata a un profesional especialista en gerencia de proyectos. El propietario comúnmente cuenta con los servicios de un gerente de construcción profesional para llevar a cabo estas funciones. ¿Qué características tienen los contratos de gerencia de construcción? Bueno, surgieron a partir de los años 80 ya formalmente, aunque siempre se ha hecho gerencia de construcción, desde que construyeron las pirámides. Es el caso más patente que podemos tener. Alguien ahí tuvo que dirigir eso, ¿no? Incluso todavía nos preguntamos, y se sigue preguntando a la gente, cómo construyeron las pirámides. Mucha gente todavía no lo tiene claro, pero tuvo que haber sido un gran gerente de construcción el que coordinó todos esos esfuerzos. La tarifa está entre el 5 y 7% del servicio de gerencia del proyecto. O sea, si nosotros vamos a gerenciar un proyecto que tiene un costo de $100,000, por ejemplo, los honorarios profesionales por gerenciar ese proyecto pudieran estar en un 5%, que serían alrededor de $5,000, ¿no? Que serían los honorarios profesionales, ¿no? ¿Sí? 5,000, sí, creo que sí. No hay riesgo para el contratista, o sea, el contratista transfiere los riesgos a un gerente que es el que se va a encargar de coordinar, va a ser el
el director de orquesta, ¿no? Generalmente son dueños sofisticados los que utilizan esta modalidad, aunque esa es una modalidad que cada vez se utiliza más, ¿no? Siempre, acuérdense, ¿qué suena lo más sensato? Si nosotros vamos a construir algo que implica grandes riesgos, gran inversión de sumas de dinero, recursos, la idea es que yo ponga eso en manos de un profesional capacitado, profesional integral que tenga el conocimiento para coordinar toda esa actividad. Y bueno, y eso precisamente es lo que desarrollan los gerentes de proyectos, los gerentes de construcción. ¿Okay? Permite incorporar ingeniería de valor. O sea, ¿qué es esto? La experiencia que tiene el gerente de construcción la puede incorporar desde las fases tempranas del proyecto, incluso desde cuando surge la idea del proyecto. Nosotros podemos orientar al dueño si el dueño, por ejemplo, siempre el caso que pongo, tiene unos terrenos en las afueras de Barquisimeto y quiere construir una urbanización, entonces nosotros como gerente de proyecto tenemos que evaluar la factibilidad de eso y decirle de repente al dueño, mira, okay, eso no es conveniente para una urbanización, tal vez para vivienda, sino es mejor para un desarrollo agroindustrial, porque bueno, en esa zona es agrícola. Entonces, bueno, en eso influimos nosotros desde las etapas tempranas para orientar y conducir el proyecto, ¿no? El gerente de conducción es el representante del dueño, aunque del lado del contratista puede haber estado también un gerente de construcción que es el que va a coordinar los esfuerzos del contratista. El papel y la compensación del gerente de construcción varía, depende del grado de responsabilidad que va a asumir el gerente de construcción. Incluso si el gerente de construcción va a construir, ahí tiene más responsabilidad y más riesgo que el simple hecho de que esté únicamente coordinando. ¿Ok? Ventajas, bueno, que tenemos un conjunto de ventajas. Una de las ventajas más importantes es que podemos utilizar el sistema Fast Track, que podemos ir diseñando y construyendo simultáneamente, y otro es el de la constructabilidad, ¿ok? De implementarlos con la experiencia y los conocimientos que tenemos como ingenieros o como constructores desde las etapas tempranas del proyecto para que ese proyecto sea más construible, o sea, que tenga menos defectos, menos interferencias, menos incongruencias entre los diferentes sistemas que va a contar la edificación o infraestructura. Ok, desventajas, bueno, también tiene todo, cuando hay una ventaja hay una desventaja también, ¿no? Aquí pudiera resaltar, bueno, no hay un precio fijo conocido, a menos que, bueno, que la modalidad sea por precio suma global. No hay un solo punto de responsabilidad de autoridad. En teoría, el gerente de construcción tiene la autoridad para coordinar el trabajo de los contratistas de especialidad. Bueno, esas son algunas de las ventajas. Aquí vemos, pues, esto lo vimos al principio, en el primer módulo, ¿se acuerdan? Ok, algunos formatos de organización de los contratos de gerencia de construcción. Bueno, aquí lo vemos. Acuérdense que estas son las líneas contractuales, las líneas informativas de dirección. En este caso, aquí el dueño contrata directamente con los diferentes agentes, pero el gerente de construcción es el que se encarga de coordinarlos, ¿no? Ok, aquí tenemos otra modalidad de contratación que es el diseño y construcción. Cuando diseñamos y construimos simultáneamente, bueno, aquí tienen las características, ventajas, desventajas, etcétera. Cómo es la estructura organizacional. Y los contratos llave en mano también. Eso lo vimos al principio. Ok. Y ok. Aquí podemos ver la aplicación de las diferentes modalidades de contratación y cuáles aplican para contratistas de servicio y cuáles para contratistas generales. Entonces, bueno, tenemos un proyecto, bueno, vamos a hablar de qué es el proyecto, ¿es de servicio o es de construcción? Okay. ¿Qué tipo de modalidades podemos utilizar? Aquí las tienen. Okay. Entonces, ustedes van a tener criterio para seleccionar cuál es la modalidad, para decirle al dueño, mira, a ti te conviene más este tipo de contratación
o al contratista que va a contratar un proyecto. Mira, ese proyecto tiene esta modalidad de contratación, bueno, evaluar los pros y los contras y ver si te conviene o no, o si es aplicable. ¿Ok? Bueno, ¿qué criterios aplicamos para lo anterior? Para seleccionar la modalidad de contratación, bueno, la disponibilidad inmediata de información tecnológica, las prioridades en los objetivos del propietario, cuál es el plazo que quiero, el precio y la calidad, capacidad técnica y medios disponibles en el momento por el propietario, las condiciones económicas y financieras del proyecto, la situación del mercado y evolución previsible y las características propias del proyecto. Estos son algunos atributos que nosotros debemos evaluar para decir cuál es el contrato que más nos conviene o cuál es el tipo de contratación que más se ajusta al tipo de proyecto. Ok. Vamos a ver aquí una cosa, un momentico. ¿Alguna pregunta? ¿No? Todo bien por ahora, dicen por aquí. Bueno, vamos a ver vamos a hacer una interrupción aquí en este momento y vamos a ver un video que les tengo. El video tiene duración 18 minutos. Por favor, póngale atención. Tiene subtítulos en español. Le bajé un poquito la velocidad de manera que puedan leerlos, ¿ok? Sin ningún tipo de problema. Y bueno, aquí este video hace referencia a diferentes modalidades de contratación y negociación de obras, ¿ok?